Bien, y vamos a cerrar prácticamente lo que les podemos contar de este festival de San Sebastián, no, de Bilbao, en Bilbao, con algunos de los protagonistas de esta edición y algunos de los observadores privilegiados de esta edición, como son los anunciantes. Contamos con el Gran Premio de Televisión, que cuando ustedes lo vean ya habrá recibido su premio, como es en el caso de Leo Burnett, también Lotería de Navidad, que como ha explicado quien va a aparecer, se supone, en cualquier momento por aquí, como es Leandro Raposo, el presidente del jurado de radio y televisión, ha conseguido reenamorarle con la profesión. Eso es algo muy gordo que no se dice todos los días, así que enhorabuena, bienvenido. Mil gracias, muchas gracias. Viniendo de Leandro... Bueno, él es Juan García Escudero, que es el culpable de que esa campaña les haya emocionado, de que España tenga una pieza en la quiniela de Cannes después de mucho tiempo, que eso ya llama la atención. Y vamos a pasar la pelota, porque Jaime Lovera, que es el presidente de los anunciantes españoles, por eso hablábamos de que es un observador de excepción, ha podido ver este festival. Su agencia, como es McCann, es la red de agencias este año. En buena parte se le debe a los éxitos que ha conseguido con las campañas que ha hecho para usted, así que también está usted de enhorabuena, ¿no? Sí, hombre, más allá de... Bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Bueno, buenos días a todos. La verdad que yo creo que en general el palmarés siempre es fantástico. Salen muchas agencias premiadas, muchas campañas enormes, y aprovecho para darte la enhorabuena porque la campaña de loterías es sensacional. Y me alegro mucho que McCann y que Leandro con Ciranos pues también lógicamente hayan cosechado pues también muchos éxitos, ¿no? Pero yo creo que en general es el éxito de toda la industria y se va viendo año tras año cómo va evolucionando y cómo se va subiendo el nivel, claro. Fernando Vega Olmos decía que algo debe ir bien cuando las compañías, cuando la agencia del festival hace unos años eran las grandes compañías. El año pasado fue Lola, que era un hub en España, pero que ahora era de Ciranos, otro hub que además estaba fuera de los circuitos de Londres, de Ámsterdam, y también está aquí en España, en este caso en Barcelona. Y vamos ahora con nuestro siguiente invitado, que es Manuel Cordero, que es el director de Initiative, pero es el presidente del jurado de medios, y seguramente es una de las categorías de la que siempre se espera mucho, y no sé si este año se han cubierto esas expectativas o no. Lo que sí ha sido, según he oído a algunos de sus jurados, es un año en que se han presentado cosas no muy bien terminadas, no con la categoría que querrían, que no ha habido gran premio, si no recuerdo mal, ¿no? Efectivamente no ha habido gran premio. Yo creo que no es tanto por la calidad de las piezas presentadas, que hay ideas muy buenas, sino por entender al final que los medios son una relación entre marcas y consumidores. Entonces, la utilización efectiva, creativa de los medios, aprovechando el contenido tan bueno que hay en otras categorías, es lo que ha marcado un poco la pauta para generar el resultado final, y yo creo que de alguna forma sigue siendo una gran oportunidad para las marcas, para las agencias, utilizar la categoría de medios de la manera que se necesita. Pero en todo caso usted destacaría de la mejor correlación de los medios, porque usted además es un experto, viene de distintas empresas, una de ellas es el grupo Havas, ahora está en Interpublic, pero en todo caso, ¿qué ha cambiado, qué ha mejorado en este trasiego de años donde usted es privilegiado también espectador? Ha cambiado en que no ha cambiado nada, es decir, en ese sentido sigue habiendo muy buen contenido. Yo creo que hay una oportunidad en este caso con la campaña de loterías, y es volver a la emoción, como ha ocurrido también en otras ocasiones con Campo Frío, volver a la emoción sin necesariamente tener que partir de una idea buscando al anunciante, como suele ocurrir con ONGs y temas parecidos, sino en este caso las marcas son capaces de apostar por la emoción y tomar de nuevo a las personas como eje de su comunicación. Lo que no ha cambiado todavía es cómo ese contenido, que es brillante y que marca la pauta, no se está utilizando de forma relevante en los medios. Juan, por si acaso nos raptan a nuestro invitado en cualquier momento, explíquenos algunas de las claves. ¿Cuándo empezó a notar que olía a Gran Premio? ¿En el momento en que se pergeñó? ¿En el momento en que lo vio por primera vez en maqueta? ¿Con o sin los actores con los que estaba previsto que estuviera? ¿Cuándo empezó a olerle a premio y después a Gran Premio? En ningún momento, no. Bien, eso Cuando me llegó un mensaje y de repente me enteré de que era el Gran Premio, no me lo esperaba para nada. O sea, también porque yo, no sé, tenía la impresión de que no iba a ser tan fácil exportar la peculiaridad de cómo sucede ese sorteo en España y lo que supuso en España la campaña, ¿no? Entonces pensaba, digo, bueno, pues en España tiene sentido que tenga reconocimientos, pero no tenía en absoluto expectativas de que fuera también. Y bueno, la verdad es que hubo una clave en un momento dado. Mi jefazo mundial, el señor Tatchell, lo puso en una convención de Leo en Estados Unidos, en Chicago,
y yo aproveché para mirar las carillas de la gente y vi lagrimones en las filas y dije, ostras, espérate que a lo mejor sí que funciona. A lo mejor ahí ya me empecé a ilusionar un poquito más. ¿Y en qué cree que va a cambiar a partir de ahora el trabajo de su gente, de usted mismo? El hecho además de que esté en la quiniela hace que sea muy visible para los creativos mundiales, directores creativos mundiales. Bueno, al final jurados de Cannes también. Siempre estas cosas siempre traen muchas cosas buenas, ¿no? En forma de ilusión en la gente, en forma de ilusión en tus propios anunciantes y en forma de ilusión dentro de otros anunciantes que de repente les apetece trabajar contigo, ¿no? Entonces, que luego eso además tenga un efecto en el mundo publicitario es fenomenal, pero yo me quedo con ese otro premio, ¿no? Que recibimos ya en forma de valoración por parte de la gente, de que la viralidad de la campaña, el boom que supuso aquí y lo que está pasando en la agencia, ¿no? Eso sí que es un premiazo de la leche, ¿no? Le vamos a dejar que se vaya porque vienen a por usted las almas del festival. Sí, almas y nos lo va a arrancar en cualquier momento. Jaime, gracias. Yo, de todas maneras, antes de irme, aprovechar para decir que este señor tiene mucho que ver en lo que ha pasado con nosotros, porque la clave... Jaime. La clave está en que los anunciantes apuesten por las ideas que merecen la pena, ¿no? Y yo creo que si no hubiera pasado lo que pasó con Campofrío y que si no hubiera habido un anunciante como él que hubiera apostado por ese tipo de ideas, en ese tipo de formatos que rompen el bloque de publicidad, que de repente les descolocan a las agencias de medios, lo siento decirlo, pero es verdad, ¿no? Que dicen, no, pero joder, pero espérate, 2 minutos, ¿cómo vamos a...? Si no hubiera pasado eso y no hubiera demostrado este señor con su agencia que es posible y que es efectivo, nosotros no tendríamos nada que hacer, con lo cual, thank you very much. Bueno, esto desde luego demuestra que esto es un partido de fútbol en el que todos tiran y algunos meten goles, ¿no? Pero yo no sé si por alusiones a las agencias de medios quiere decir Manuel algo o evidentemente a Jaime por la alusión. Hombre, indudablemente le doy las gracias a Juan. Yo creo que una cosa muy bonita de esta industria y en este foro se ve, que es cómo se comparte conocimiento y cómo se comparten buenas prácticas y buenas campañas y todos intentamos aprender de eso. Nosotros hace unos años veníamos aquí, nos inspirábamos e intentábamos aprender de otras marcas, de otras agencias y poco a poco pues modestamente lo hemos intentado hacer. Me agrada mucho que haya sido tan amable y que diga esto, pero al final es de lo que va la industria. Pero le suena, lo que dice le ha sonado, ¿no? Sí, pero me resulta muy agradable, la verdad, pero nos lo aplico a nosotros. Nosotros hace 8 años llegábamos aquí y queríamos hacer campañas como las de Coca-Cola, que emocionaban, o como las de tantas marcas enormes o internacionales y decíamos, de mayor queremos ser como estos también. Entonces, pues sí que creo que eso es una buena dinámica de llegar aquí, ver grandes campañas y que te haga ilusión algún día con tu marca o con tu agencia hacer una campaña como las que ves aquí, que salen en el palmarés y que son premiadas, claro. Manuel. Yo hay 2 cosas, es decir, lo que se ha comentado sobre los anunciantes, en este caso Jaime, es una cuestión de actitud. Entonces lo normal y lo habitual que nos encontramos es que la actitud, si la tiene la marca hacia la agencia creativa, la tiene hacia el resto de sus empresas colaboradoras, incluida la agencia de medios. Es cierto que es más fácil con esa actitud poder asumir unos ciertos riesgos, desde el punto de vista de la idea, desde el punto de vista de la planificación. Lo que suele ocurrir en el área de medios, que pasa más desapercibido, lo cual no significa que no se use, es que si esa actitud no la tienes, al final lo que manejamos es un presupuesto muy importante para nuestras marcas. Entonces, si no hay un buen contenido, no puedes asumir un riesgo. Necesitas que todos los ejes casen. Con lo cual, yo invito a que las marcas sigan asumiendo riesgos en esa generación de contenidos y hará mucho más fácil que los riesgos en la parte de medios, que tiene un efecto inmediato a nivel económico, tengan una mayor garantía de éxito. Y con este cambio hacia evitar la disrupción e intentar hacerla más llevadera para los con branded content y etcétera, estos nuevos contenidos, incluso con contenidos de compromiso, hemos visto los de Colombia de todos los años, pero hemos visto que se producen en la India cada vez más. ¿Qué más pueden aportar las agencias de medios a el mejor uso de las pausas de publicidad? Yo invitaría una cosa, y es, las agencias de medios en sí ya son más de puntos de contacto. O sea, al final, un poco la relevancia que tienen las agencias que nos dedicamos al tema de la comunicación es, esto se trata de poner en contacto marcas y consumidores. Eso necesita, para que sea relevante, una conversación, y para esa conversación que se produce a través de todo lo que tenemos a nuestro alcance se necesita contenido, con lo cual una de las cuestiones que ahora mismo es que cada vez más las barreras están diluidas. La propia marca se ha convertido muchas veces en punto de contacto con sus propios canales, su propio contenido, sus empleados, su producto en sí es contenido. Eso no le quita protagonismo a la agencia creativa.
y tampoco le quita protagonismo al hecho de que una agencia, como suelen ser las agencias de medios en su función, lideren o manejen otros puntos de contacto, son complementarios, pero la integración es el secreto, y esa integración no pasa si esto va de actitud, esto va de que la gente quiera que las cosas pasen, romper las barreras. El problema para las marcas y para las agencias ya no es cuánto dedico a mi presupuesto de publicidad, cuánto dedico a mi presupuesto de creatividad, antes eso venía dado, ahora podemos participar de la discusión, y en esa discusión de cuánto debería meterse en cada uno de los apartados, el objetivo final es resultados de negocio. O sea, nosotros no vivimos y las marcas como Campofrío no tienen resultados de negocio, y eso haría que el año que viene sufriera. Entonces, en ese sufrimiento compartido se trata de actitud por parte de la agencia de medios de poder asumir riesgos, actitud por parte de la agencia creativa de proponer ideas relevantes, pero al final es actitud por parte del anunciante, que la tiene desde el principio en el briefing y al final cuando aprueba una campaña. Pero estamos en unos últimos 2 años en el que el Big Data es especialmente importante y lo va a seguir siendo, pero no sabemos hasta qué punto el anunciante, que sabe muy bien la importancia que eso tiene, lo maneja a su gusto o sigue prefiriendo que lo maneje el Big Datero a sus zapatos, me refiero. Bueno, yo creo que habrá perfiles de anunciantes de todo tipo, aquellos que tienen más estructura interna y más conocimiento y que preferirán manejar esa información internamente, y otros que se fían más o trabajan más o delegan esa función con sus agencias. Lo que es indudable es que tanto unos como otros van a tener que utilizar cada vez, como siempre lo hemos hecho. Al final esta industria es una industria donde la información, los datos y la precisión son muy importantes. Indudablemente yo creo, como decíamos antes, también es muy bonito ver que cuando se tocan códigos más emocionales se cualifican muchos datos, y que luego también disponemos ahora de un panorama de medios que con el contenido te permite realmente maximizar toda esa gestión de datos y de métricas, ¿no? O sea que yo creo que también ahí nunca vamos a parar, seguimos en evolución, y aquí el que crea que lo tiene ya montado porque lo gestiona internamente y no necesita a nadie se equivocaría, porque al cabo de poco tiempo tendrá que evolucionar, aprender nuevo, habrá una nueva corriente, un nuevo soporte y habrá que descubrirlo, ¿no? Yo creo que a la gestión de la comunicación, a la efectividad de la comunicación se van sumando variables. En su momento fue los medios tradicionales, luego pasó a digital, dentro de digital pasaron las redes sociales. Ahora hay datos, de todo lo que podemos hacer se extraen datos, pero vuelvo a la parte de la actitud, es decir, si no tienes un buen producto, si no tienes una buena idea, la campaña de lotería es una campaña de actitud, de emoción. Eso ha provocado datos. Las campañas de Campofrío seguramente tengan un soporte detrás, pero lo que tienen es una necesidad y una posibilidad de arriesgar. A su vez eso ha provocado datos. Para que haya datos tiene que haber un origen. Otra cuestión es que, como variable adicional de la efectividad de una campaña y de la comunicación, el incorporar los datos es algo que a día de hoy está a disposición de todos, y el no hacerlo sería de tontos. Bueno, ya que tenemos la oportunidad, por lo menos en un inciso sí, con Jaime había cambiado, y nos lo contaba hace poco tiempo, su equipo de marketing. No sabemos si ya tiene algunas pistas de cómo está evolucionando eso. ¿Ha tenido que completarlo todavía más? Bueno, no, seguimos con ese plan. De hecho, casi todo, bueno, 8 o 9 personas del equipo de marketing están por aquí. Hemos visto que es a todas algo, sus chicas y algún claro, que es algo que nos gusta también, que ya viene la gente, le interesa mucho venir, te lo piden, saben que vienen aquí, que pueden aprender, que luego pueden intentar aplicar cosas de lo que hacen, y ese es un poco el modelo que queremos seguir alimentando, ¿no? Como decías tú, ¿no? La actitud por seguir aprendiendo, por seguir evolucionando y avanzar, ¿no? Y que eso se vaya extendiendo dentro de toda la organización lo más posible. Manuel, tenemos tiempo de tener a Fernando Vega Olmos, quizás. Sí, pues ahora se incorpora porque y se va Jaime Lovera. Gracias por estar con nosotros. Que podemos cambiar. Manuel, te quedas todavía unos instantes, mientras que, aprovechando que está también Fernando, pues seguimos. Fernando, adelante. Bueno, son las necesidades del festival la que hace que hagamos estos cambios, porque están con los ensayos, cambios y demás. Bienvenido, Fernando Vega Olmos, viejo conocido de toda la profesión, de todos ustedes, y en este caso, como ha pasado por todos los jurados de Cannes, del Sol, del FIAP, de todos los jurados, pues nos puede dar un punto de vista más que interesante. Estábamos hablando aquí de algunos de los datos que se han dado en la rueda de prensa, y desde luego usted ha reflejado mucho la necesidad del talento y de la emocionalidad, que no pierde vigencia, pese a que usted ha hablado también
también en este festival de la importancia de esos chavales con acné de 18 años que son capaces de inventar cosas que nadie en la profesión se les habría ocurrido, como tampoco se les ocurrió Facebook, Google, etcétera, etcétera. Bueno, hablando de que tenemos aquí también al presidente del jurado de medios y que usted lo ha sido de contenidos que nos llamaran la atención, ¿no? Pues háblenos de en qué ha mejorado en este último año esa capacidad de utilizar la tecnología para hacer cosas más innovadoras, si sigue siendo la idea como cuando usted ganaba esos grandes premios en Cannes, con DAF, etcétera, etcétera, o Rexona. Hola, bueno, no, obviamente, la idea va a seguir siendo desde la historia y hacia el futuro siempre lo más relevante. Lo que ha cambiado muchísimo es cómo nosotros las personas nos relacionamos con ese contenido, digamos, ¿no? Entonces, en definitiva, estamos, para hablar de la categoría que a mí me tocó presidir, estamos todos como aprendiendo como profesionales cómo podemos estar a la altura de lo que hacemos como consumidores, usuarios de medios y personas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante en ese sentido que las marcas tengan un punto de vista acerca de la sociedad, que tengan un punto de vista claro acerca de la sociedad en la que viven, porque ese contenido, la gran diferencia, yo diría, para sintetizarlo, antes fabricábamos megáfonos como industria y ahora tenemos que fabricar imanes, ¿no? O sea, la gente va hacia el contenido porque les interesa a ellos, no es simplemente porque una emisora amplifica algo de manera comercial. Esa es la gran diferencia. Y se ven avances, obviamente, pero como la curva en donde estás en el camino, donde uno diría todavía no terminaste esa curva y no ves con toda claridad hacia dónde va, y me parece por otro lado buenísimo. La tecnología ha permitido que realmente evolucionemos tanto y tengamos tantas opciones. Esto que hoy es una fuente inagotable de contenido, hace muy pocos años atrás era impensable. Y no es menor la relación, gracias a la tecnología, que hoy tenemos con ese contenido. Así que ha estado muy interesante. Creo que desde ese punto de vista ha habido buenos ejemplos de hacia dónde se está yendo, y la verdad que mucho más para agregar no tengo. Sí, ustedes han tenido, no hemos podido escuchar si ustedes tenían gran premio en su categoría. Ellos no tienen porque lo han dejado desierto. Hemos tenido el Gran Premio de Televisión. Háblenos de su Gran Premio porque no ha salido en la rueda de prensa. El Gran Premio es los últimos deseos de la Kombi de Volkswagen de Brasil, y es interesante porque todo esto es una acción que surge a partir de que Volkswagen anuncia que deja de fabricar ese icónico vehículo, digamos, ¿no? Que hemos visto en tantas películas y que realmente forma parte no solo de la iconografía brasilera, sino de la iconografía del mundo, digamos. Y curiosamente, donde se termina el producto, empieza la generación de contenido alrededor de ese producto, con una idea muy bonita, que son los últimos deseos de este producto, que se quiere despedir de todos los que han sido como sus más fervorosos fanáticos, digamos, y se desarrolla a través de diferentes plataformas, y de vuelta cumple con lo que decía antes, tiene una marca icónica, que tiene un punto de vista clarísimo sobre la sociedad. Volkswagen forma parte del tejido social del pueblo brasileño de una manera muy profunda, con un producto que a pesar de dejarse de fabricar, justamente empieza a generar un contenido por la noticia de que casi es como que se separaron los Beatles, digamos, como lo mismo que podría haber generado en su momento, o generó la separación de los Beatles. Muy, muy bonito el caso, la verdad, es un gran Prix. Y en cuanto a tendencias, porque es innovación, en cualquier manera también lo que se está buscando en los casos
e implicación de las marcas, sobre todo hemos hablado mucho de ello en este festival. ¿En qué medida en la categoría suya se ha notado esa implicación de las marcas con la sociedad? Esto es un caso de nostalgia muy típico y muy emocional latino que nos encanta, pero ¿ha habido algo más al respecto que destacar? Sí, yo creo que hay marcas que ya se han dado cuenta de esto y que empiezan a tener, digamos, un claro punto de vista que trasciende la categoría en la que actúan, ¿no? O sea, yo creo que ahí está el tema importante, digamos, el trascender, el vender más productos será de ahora en más la consecuencia de tener un claro punto de vista sobre la sociedad desde la relevancia que ese producto pueda tener para la sociedad. Yo no digo que las marcas tengan que opinar cualquier cosa, ¿no? Pero como las personas estamos modificando las categorías, ¿no? O sea, las personas fuimos los que transformamos la categoría hotel en alojamiento temporario e inventamos Airbnb. Y hoy Airbnb vende más cuartos en el mundo que la cadena Hilton, digamos. Lo mismo hicimos con Uber en muchas ciudades del mundo, y los taxis, y así sucesivamente. Entonces hay una realidad que tiene que ver con que las marcas sean relevantes en el mundo, en la sociedad en la que viven, y entiendan y atiendan a esta modificación de categorías que estamos haciendo las personas. Manuel, en su categoría no sé si ha visto también algo que nos pueda ayudar a comprender mejor, sobre todo cosas que tienen que ver con cómo interpretar a la sociedad y el uso que hace de la sociedad de sus medios de comunicación. ¿Ha habido o hay algo nuevo que podamos detectar, alguna idea de las que no han sido gran premio pero que ya marquen alguna tendencia de cómo interpretar la forma en que se están dirigiendo los consumidores a las marcas? Yo no creo que sea tanto la relación de consumidores y marcas, sino relación de consumidores y puntos de contacto, que era más lo que... Los puntos de venta y tantas cosas. Lo que competía a otras categorías, a otros jurados, era más evaluar la idea y el contenido, y cómo ese contenido se declinaba en cada una de las categorías. En nuestro caso era cómo ese contenido se relacionaba con el consumidor. Eso es un poco más de lo que va la parte de medios. Y en ese sentido, los casos o la mayor tendencia que hemos visto ha sido un uso a favor de las marcas de la tecnología. Estoy de acuerdo en la relación de las marcas, pero a veces estoy de acuerdo en que muchas veces el propio consumidor va muy por delante de nosotros, y en ese camino, en esos 3 pasos por delante, hay algunas marcas que han abierto mucho los ojos para intentar ver cómo relacionarse. Ya no es una cuestión solo de intentar anticiparse, hay muchas veces que lo difícil es dar solo respuesta a lo que el consumidor está teniendo en su bolsillo, en su mano. Entonces, en esa actitud de escuchar lo que está haciendo el consumidor y utilizarlo a favor de la comunicación de las marcas, es lo que más hemos visto en la categoría de medios. A la vez hay una gran oportunidad de todavía seguir aprovechando, porque hay un punto de contacto en cada uno de los elementos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, eso es lo que deberían ver las marcas, y ya no es una cuestión de planificar en televisión, en exterior, es una cuestión de qué es relevante para el consumidor, le ofrezco el contenido y voy a identificar dónde lo puedo hacer todavía más relevante. ¿Qué es lo que se lleva para Initiative y qué es lo que se lleva Fernando a Picnic de este festival y de lo que ha podido ver y comentar con el resto de la gente? Yo, la posibilidad de estar al día en uno de los mayores festivales que hay a nivel mundial y el líder en el mercado latino, la posibilidad de estar viviendo con profesionales como los que he compartido mi propio jurado y las mesas de presidencia, y el intentar convertir este festival en valorar la realidad que tiene, en ser un generador de tendencias, un identificador de tendencias. Yo particularmente, además de eso, me sumaría a lo que ha dicho él, que uno se lleva, digamos, las experiencias de haber compartido con profesionales que actúan en lo mismo en diferentes lugares del mundo, que siempre es fantástico para aprender. Y para Picnic yo me llevo la convicción de que estamos en la línea correcta, de que las marcas realmente tienen que poder afrontar esta nueva etapa sacando el máximo provecho, y que es un camino nuevo, y por lo tanto hay que transitarlo con cuidado, es verdad, pero con el optimismo de poder decir que hoy una marca puede crecer y ser relevante sin necesidad de tener presupuestos gigantescos. Hay una realidad que tiene que ver lo que comentábamos, ¿no? ¿Cómo es posible que un chico de una universidad en los Estados Unidos haya podido hacer una compañía que vale
2.000 millones de dólares, no sé cuánto vale Facebook, digamos, ¿no? Sí, es el premio a la idea. Es el premio a la idea, y eso es fantástico para las marcas, el hecho de decir igual a todos, o casi igual a todos, porque no hace falta que tengas tantos recursos para poder crecer y tienes que entender muy bien la realidad de lo que sucede. Sí, yo sumaría, y totalmente de acuerdo, sumaría el hecho de que en ese premio a la idea las marcas les ha desestabilizado el que su competidor no es el siguiente en ventas, sino su competidor son la comunidad que hay alrededor pensando en negocios adicionales que en un año puede ser el siguiente en ventas o liderarles en ventas. Entonces ese reto social y económico a mí es lo que me hace todavía cada día estar más enamorado de este sector. Y no tienen una espinita clavada, lo ha comentado usted, y aquí lo hemos comentado muchas veces, de que con la cantidad de información que tiene el mercado publicitario, los insights que tiene, todos los estudios de mercado que existen y existirán, no han conseguido los publicitarios detectar con ese conocimiento de las necesidades de los consumidores y de la necesidad de satisfacerlas, un Facebook, ninguno, un Google, ni siquiera un Twitter. Y eso que Twitter lo ha inventado gente que venía de, perdón, ni siquiera un Amazon, que lo ha inventado gente que venía del sector anunciante y que claro, no se les haya ocurrido a las agencias. No, bueno, pues que no es que no se nos haya ocurrido, no, bueno, cuando están todo el día usando Apple, por claro, ejemplo. Pero hay una realidad que Tampoco tiene que ver. se les ocurrió Apple. Eso es gente que no tenía nada que perder, y yo creo que ese es el espíritu de lo que hay que rescatar, ¿no? O sea, dejar de pensar de una manera conservadora, porque si realmente uno dice tengo un negocio desarrollado y lo puedo afectar, lo puedo, no digo a lo mejor perder, pero lo puedo afectar hacia su rendimiento, no está seteado mentalmente para poder hacer esas cosas. ¿Qué tienen en común todos estos ejemplos? Gente que no tenía nada que perder, tenía una gran idea y no tenía nada que perder. Y yo creo que eso es parte del espíritu que se tiene que inyectar en las grandes marcas y en las grandes compañías. En algún lugar hay que tener ese espíritu emprendedor, de inventor, de realmente plantear, aunque sea como una estrategia defensiva, porque como decía él, tu próximo competidor puede, y es bastante probable, que no venga de tu categoría y que sea una compañía que hoy a lo mejor no existe y que en 5 años puede tener esos resultados, y realmente, y para enfrentarlos es mejor estar alerta, y es aún mucho mejor ser ese próximo competidor. Y se lo digan a los bancos, ¿no? Que después el botón de compra de Google puede que les dé un problema, y a tantos otros, ¿no? Bueno, yo creo que son desarrollo de oportunidades, es decir, todos necesitamos un coche, ninguno de nosotros hemos inventado un coche, es decir, no el hecho de estar cerca de la tecnología te obliga. Nosotros tenemos una función que es ayudar a las marcas a ser relevantes para los consumidores. Yo creo que una idea como Loterías es el Uber de la publicidad, es decir, creo que tiene muchísima relevancia, la tiene para la marca, que es lo importante, la tiene para el sector, la tiene para los resultados, sobre todo partiendo de un menostero, como hacía en el caso de Loe. Entonces, cada uno debemos asumir cuál es nuestra función, y dentro de esa función el uso relevante de la tecnología, de las ideas, de las propiedades de las marcas, es lo que hace que nosotros podamos descubrir para nuestras marcas, para nuestros clientes, modelos que les sean útiles. No es tanto, como nosotros dominamos Twitter porque es parte de nuestros puntos de contacto y demás, no haber visto una adicional, dominamos las redes sociales, no haber visto una red adicional, significa que nosotros somos parte de esa industria. Pues Fernando y Manuel, muchas gracias por habernos acompañado. Y que habernos dado este punto de vista casi de cierre, pero del Festival El Sol, y que haya mucha suerte para el Festival de Cannes, que será donde seguramente nos veamos más adelante. Bueno, muchas gracias. Javier quiere seguir a hacer también otra pregunta. Déjame hacer alguna pregunta, porque habéis hablado de las marcas, el 93%, habéis hablado del 70% de marcas que al día siguiente que el consumidor puede decir, bueno, estas marcas no me importan, ¿no? Hay un 70%, aunque el otro día los de Havas nos dieron un 93%, incluso más alto de lo que Fernando ha dicho ayer, y que ahí hay algo preocupante, ¿no? Que el consumidor diga, marcas podía cambiarlos por otras, ¿no? Yo te puedo decir, he sido parte de ese estudio varios años, por haber estado en Havas, pero el primer problema es creernos siempre el dato. Creernos el dato ya puede ser el problema. O sea, ya no es considerar si hay una de cada 9 o una de cada 10. Entonces hay que tomar los datos con consideración. La relevancia la podemos chequear en nuestra propia vida, donde los complementos que llevamos, el reloj, las marcas con las que nos relacionamos, si son o no son relevantes. Entonces hay algunas marcas que son relevantes a nivel emocional y otras que son relevantes a nivel relacional.
el hecho de que una marca mañana no nos importe, desaparezca, no significa que no sea importante, sino por eso lo que harían las marcas que no están en ese 10% o en ese 30% del año anterior, cerrarían. Vamos a seguir perdiendo el tiempo. Entonces, ese estudio lo que manifiesta es de cara al consumidor qué importancia tiene para mí en mi vida. Pero las otras que están en el 90% también lo tienen sus productos, lo tienen. Lo que pasa es que lo que dice el consumidor es no me es tan importante la marca. Eso es lo que la connotación que tiene la palabra relevancia, para no creernos siempre a ciencia cierta el dato puramente numérico. Sí, es verdad que vamos a un consumidor comprar marcas blancas, vemos a Procter & Gamble, el mayor anunciante, que era un poco nuestro faro ahí al que seguimos todos, quitar marcas, está reduciendo marcas, quitar presupuesto, 500 millones en los últimos años dólares, ¿no? El año pasado salía una noticia de que habían reducido sus agencias. Es decir, algo está pasando en el mundo de las marcas y ese es el mundo que defendéis vosotros. Hay una realidad, yo coincido un poco, el sentido común dice que las marcas no son relevantes. En las proporciones que uno quiera. Yo le preguntaría a cualquiera cuántas marcas realmente en tu vida son relevantes y las vas a contar con los dedos de una mano. Apple y alguna más. Pero pasa lo mismo, hay muchas veces que elevamos a teoría y elevamos a enciclopedia algo que pasa en nuestra vida. ¿Cuántos amigos tienes? Eso da un indicador de relevancia que ya tenemos desde que nacemos. Amigos, me refiero a lo que el concepto de amigo relevante, lo que se dice de contarlos con los dedos de una mano. ¿Eso significa que no necesitas a la persona que tienes al lado, que no necesariamente es amigo? No, significa que en tu entorno tienes distintas métricas. Una de ellas es el concepto de relevancia de mi marca de teléfono, mi marca de colonia, mi marca de reloj es la que yo decido. En las otras lo que está relacionado es con los productos. Entonces lo que hay es una situación de evolución, porque lo negativo es quedarse anclado. Entonces es lógico, en una sociedad tan cambiante, más global, las propias agencias cada vez somos menos marcas, las compañías cada vez son menos marcas, porque se tiene una mayor globalización, un mayor acceso a la información, un mayor acceso a canales de compra. Entonces ya lo que antes era una marca local, muy local en un pueblo, en la medida que ese pueblo tiene un acceso regional al país, al resto del mundo, ya no necesitas la marca local. Yo igual creo que no es menor, o sea, el fenómeno de la marca es un fenómeno en la historia de la humanidad, es un fenómeno muy reciente, ¿no? O sea, en realidad, lo pongo de esta manera, ¿cuándo nacieron las marcas? Como las conocemos hoy, nació la revolución industrial, cuando el fenómeno que sucedió tuvo que ver con la traslación a centros de producción masivos de cosas que antes no teníamos necesidad. En los pueblos, si querías comprar jamón, el jamón que él vendía, yo confiaba en el jamón que él vendía y no en el jamón que él vendía, por poner un ejemplo. Y así como qué producto. Marca, entonces, ya la marca. Claro, él era una marca para mí. Cuando se empieza a fabricar jamones a otra escala, si yo no tengo un nombre, marca viene del vocablo brand, del lenguaje de los vikingos, no tengo manera de encontrarlo. Y hasta ahí estamos bien, cuando había pocas marcas en categorías de consumo que tenías, eran muy importantes para vos. Yo los invito a pensar, ya en los 80 hubo una brutal expansión de oferta marcaria y convengamos que no necesitamos en nuestras vidas toda esa cantidad de marcas. Si hay una realidad, el fenómeno de la marca blanca tiene que ver con que si a mí el producto me satisface, no deja de ser también una marca, porque ojo que como se dice marca blanca no quiere decir que eso no lleve un nombre, digamos, ¿no? A mí no me cambia tanto tener que pagar más por este producto a determinada compañía, cuando a lo mejor otra compañía me lo cobra menos y yo confío en él. Pero hay una realidad, o sea, ¿cómo vamos a construir marcas a partir de hoy que ha eclosionado todo? Las personas, la fragmentación de los puntos de contacto que tenemos, con cómo nos relacionamos con el contenido desde lugares absolutamente diferentes y que cada vez probablemente siga amplificándose aún más. Yo hablaba ayer en mi conferencia del fenómeno de las audiencias espontáneas, que a mí me parece fascinante, ¿no? ¿Cómo medimos audiencias que se generan a partir de algo que a lo mejor no se repite nunca más, ¿no? El desafío del balde de hielo. Es el Woodstock de las audiencias. Claro, es el Woodstock de las audiencias. Audiencias que hicieron trrrrum y después... Solo pasa una vez, no lo puedes copiar. Obvio, entonces tiene mucho esta industria que tenemos mucho que experimentar
Y el problema que creo que tenemos es que no tenemos la libertad de experimentar. La libertad de Zuckerberg, la libertad de Lucky, que es el fundador de Oculus, el chico con acné, la libertad de los que no tienen nada que perder. Hablando de marcas, de actualidad, tema FIFA, gran escándalo. Adidas, Coca-Cola, que le vamos a dar un premio esta noche, McDonald's, Gazprom, y alguna que se me olvida, Nike, la tienes ahí puesta. 30, 40 millones que se gastan cada año con esta gente, corrupta hasta arriba, problemas por todas partes, vamos a ver lo que va a salir, porque el juez americano dice que todavía queda mucho por salir, ayer han votado al Blatter al suizo otra vez, que es increíble. ¿Qué tienen que hacer ahora las marcas? Porque las marcas están ahí rumorando, ya han ¿no? empezado a irse algunas. Por eso digo, ¿qué tienen que hacer? A ver lo que dicen aquí los publicitarios, los publicistas. A ver, yo voy a contestar, a mí me parece que las marcas, a mí me parece clarísimamente que las marcas tienen que estar cerca de la gente. El fútbol es una religión para las personas, o sea, y para los argentinos ni hablar. Entonces hay una realidad, o sea, que el intermediario de eso sea una entidad de las características de la FIFA, seguramente las mismas marcas, si pudiesen, elegirían otra calidad de intermediario, pero las marcas tienen que seguir al lado del fútbol porque tienen que... Obviamente, sí, eso es un territorio. Lo que hay que atacar, en todo caso, es si la FIFA es lo que es, y se prueba que es lo que es, en buena hora, para que cambie. Pero que las marcas tienen que estar cada vez más cerca de las expresiones reales e importantes y relevantes en la vida de la gente. Lo que pasa es que en ese caso el sentido de las marcas dentro de los territorios no te lo puedes cargar, y lo lidera una organización que se ha demostrado que no ha sido responsable en la gestión. Las marcas, la ventaja que tiene, y pasó hace 2 años con Armstrong, Nike y demás en ciclismo, las marcas, la ventaja que tienen es que en esa asunción de una mayor relevancia social, de una transparencia, de una cierta ética y responsabilidad, están participando de airear y revisar esas organizaciones. Entonces, antes lo que hubiera ocurrido es que se retiraran y hubieran atendido ligas locales, pero el territorio no lo puede prescindir, porque es lo que hace relevante a la marca en ese contenido. La ventaja a día de hoy es que las marcas normalmente, y las grandes lo están haciendo, asumiendo una responsabilidad social, ayudando a que eso se solvente. Y eso no es nuevo. No puede regenerar, pero no pueden renunciar al territorio.